Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Estoy aquí para hacerte nuevamente una cordial invitación a que tú seas parte de este gran estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar viendo una parábola que el Señor contó en Mateo capítulo 25. En aquella ocasión, Él contó esta parábola referente a las ovejas y los cabritos. Entonces, nosotros a través de esta parábola podemos aprender, especialmente en el oficio pastoral, si se está pastoreando ovejas o cabras, o si en la congregación donde estamos hay más ovejas o cabras, o si nosotros como creyentes tenemos más características de ovejas o de cabras. Entonces, todo esto nosotros vamos a aprender a través de este importante estudio de la palabra del Señor. Como siempre hacemos en este canal, hacemos una pequeña introducción y luego nos vamos directamente al detalle, ¿no es cierto?, de este estudio de la palabra del Señor. Muy bien, ahora vamos al desarrollo del estudio de la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 25, del verso 31 al versículo 33. Entonces la palabra del Señor dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En el ministerio pastoral y en el mundo cristiano siempre va a ser muy importante diferenciar las ovejas y los cabritos, porque es muy distinto el comportamiento de los dos. El Señor muchas veces comparó a su pueblo como ovejas, pero no como cabras. Así que en este tema vamos a aprender mucho de la diferencia entre las ovejas y los cabritos para poder reconocerlas. Había un pastor de mucha experiencia que contaba esta historia y decía que había un pastor nuevo que llegó a una ciudad donde había una congregación a la cual lo enviaron a pastorearla. Y cuando llegó allá y tuvo la reunión con esta congregación, en la primera sesión, esa congregación, ese grupo que se reunía ahí, le pidió a este pastor nuevo que fuera a ver a algunos hermanos que ya no se congregaban con ellos. Así que el pastor accedió lo que se decidió en esa primera sesión y fue a ver a algunos hermanos que no se congregaban desde hacía mucho tiempo. Y en el caso especial fue y habló con uno de ellos, pero ya antes de llegar a la casa de aquel hermano, ya le habían hablado los vecinos, muchas cosas malas de él. El del negocio también le había hablado que no le había pagado la deuda que tenía con él, y él le contó. Le dijo: yo soy el pastor nuevo, los hermanos me pidieron que lo viniera a ver, pero el del negocio y muchos vecinos me hablaron muchas cosas mal de usted, que usted le debía al del negocio, que se peleaba con los vecinos, que a veces cae en el trago, en el vicio. Y él dijo: bueno, sí, pastor, la verdad, ¿para qué lo voy a negar? ¿Para qué lo voy a andar con rodeos? ¿Verdad? Le debo al del negocio, he caído en el vicio, en el trago, y me llevo mal con los vecinos, así que eso es verdad. Y bueno, el pastor le dijo: yo estoy aquí para invitarlo de nuevo a la congregación. Y él dijo: bueno, aunque no me gusta, aunque no me nace, voy a ir el domingo, así que cuente conmigo, voy a ir, aunque no me gusta. Y llegó el domingo y ese hermano fue. Y los hermanos de aquella congregación dijeron que bueno, porque la oveja perdida ha vuelto al redil. Pero la enseñanza que contaba aquel pastor de oficio es que ese supuesto hermano no era ninguna oveja, porque por su testimonio no la alcanzaba para oveja. ¿Por qué? Porque nunca había nacido de nuevo espiritualmente, porque cuando alguien es oveja y ha nacido de nuevo, no hay que estarlo obligando a nada, ni siquiera a congregarse, ni siquiera a obedecer
ni siquiera portarse bien, porque todo eso le va a nacer naturalmente, porque es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces en este tema va a aprender mucho el pastor, va a aprender también la congregación, también a reconocer si la congregación está llena de cabritos o de ovejas. Y nosotros también vamos a aprender acá, porque tenemos que ver si tenemos más características de oveja o de cabrito. Bueno, esperamos que todos sean ovejas los que escuchen este tema. Entonces tenemos que ver que, según la parábola que el Señor contó, en determinado momento Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Y una cosa es ser oveja y una muy distinta es ser cabrito. Entonces las ovejas se comportan de una manera y los cabritos se comportan de otra manera. Entonces Dios, cuando separe las ovejas de los cabritos, bueno, nadie querrá ser un cabrito, porque no le va a ir muy bien. En Juan capítulo 10, en el verso 14, dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces vemos que el Señor es el buen pastor, y Él conoce y sabe perfectamente quién es oveja y quién es cabrito. Cuando nosotros nos preguntamos de dónde vienen las ovejas y los cabritos, bueno, ambas especies están en las primeras en ser domesticadas por el hombre. Según relatos de los investigadores, parece que la domesticación de las cabras surgió en la región de lo que hoy día es el país de Irán. Y las ovejas, mientras tanto, se domesticaron donde hoy día es el país de Irak. Y hoy día, actualmente, tanto las ovejas como las cabras están por todos los 5 continentes. Entonces tenemos primero los ovinos, y ahí está la oveja, que es la hembra adulta. Está el cordero, que es el macho juvenil, el borrego, borrega, que es el macho o hembra juvenil, y el carnero, el macho adulto. Esos son los ovinos. Y los caprinos, ahí está la cabra, que es la hembra adulta, la cabrita o cabrito, que es el macho o hembra juvenil, y el chivo, que es ya macho adulto. Entonces los ovinos y los caprinos, es decir, las ovejas y las cabras, son parte de la misma familia, de la familia Bodidae. Entonces esos son animales rumiantes, capaces de dirigir el pasto. Entonces otra semejanza es el sonido que emiten, tanto las cabras y las ovejas, y se les llama balido. Entonces, sin importar la especie, entonces son de la misma familia, diferente apellido. Entonces esas serían como las similitudes, en eso son como iguales. Entonces la oveja y la cabra pertenecen a la misma familia, son parientes lejanos que tienen algo en común, se alimentan casi lo mismo, y notamos que de la misma manera ocurre con los creyentes y los incrédulos, porque ambos escuchan la misma palabra, ambos escuchan el mismo mensaje, el mensaje predicado del Evangelio. Pero solo uno de los dos ha decidido abandonar su viejo modo de vivir para seguir la voz y la dirección del Señor, su pastor. Y esta es la diferencia, o una ya de las diferencias entre las ovejas y los cabritos. Entonces vemos que Dios usa la simbología de estos dos animales para representar la vida espiritual de dos tipos de personas. Es decir, unos que han creído en Dios y que han decidido apartarse del pecado y han cerrado sus oídos, ¿no es cierto?, a la voz del mundo, a la voz de Satanás. Y otros, ¿no es cierto?, que están sumergidos en la incredulidad y han cerrado lamentablemente sus oídos a la voz y a la palabra del Señor. Por eso Mateo 25:41 dice que entonces dirá a los de la izquierda, es decir, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el fuego eterno es lo opuesto a la vida eterna. Entonces tomémoslo como lo tomemos, todos están de acuerdo, yo creo, que el destino de los cabritos no es para nada bueno. Entonces Jesús conocía los hábitos de las ovejas y los cabritos. Y yo no sé si a usted le sorprende de que Dios no haya hablado de otro animal. ¿Por qué no habló de gallina, de pájaros, de patos? Entonces vemos que Él escogió ovejas y cabritos, seguramente porque Él sabía y lo sabe. Amén. Entonces por eso estamos meditando en todas estas características de las ovejas y los cabritos. Pero ¿cuáles son las diferencias? Bueno, por ejemplo, las ovejas
siempre se han considerado como un emblema de bondad, de sencillez, de paciencia, de utilidad. Y estos representan a los genuinos seguidores de Cristo. No sé cuántos de esos están escuchando este tema, cuántos pueden decir amén. Los cabritos, por el contrario, son naturalmente bélicos, libidinosos, excesivamente malolientes y representan a los hombres licenciosos, profanos e impuros. Entonces era común, y dicen que todavía lo es, que los pastores pastoreaban juntos los cabritos y las ovejas, y al caer la noche los separaban, llevando los cabritos a un lugar protegido y dejando las ovejas en el campo abierto. Pero aún queda la pregunta, ¿cuáles son las señales visibles para distinguir una oveja de un cabrito? Bueno, tenemos que entender que las ovejas es un ser indefenso, no tiene uñas para arañar, no tiene dientes para morder, no tiene cuernos para herir, porque la oveja no pelea. Entonces los que son ovejas de Dios tampoco pelean, ¿cuántos dicen amén? Sino que sufren, o todo lo sufren, todo lo esperan, todo lo soportan, no piensan mal, no usan armas, porque no son belicosos. Las ovejas de Dios son muy inocentes, no son personas de pelea. Y es que la verdad es que no vale pelear, porque en un pleito el que pierde el pleito pierde la gloria, y el que lo gana, gana el infierno, así que mejor no pelear. Entonces las cabras o cabritos en todo tiempo están listas para la pelea, para hacer daño. Entonces, ¿cómo les gusta el pleito a los chivos? Dar golpes, amén, se suben a cualquier cosa, brincan la cerca, son muy traviesos. Entonces, el hombre que pierde la fe no tiene paz, no tiene juicio espiritual, es heridor, es vengativo, rencoroso, no perdona, le gusta criticar, le gusta dividir, haya placer en la violencia. Es como un cabrito, amén. Entonces, en estos tiempos hay varios cristianos que le están, por ejemplo, enseñando karate a sus hijos pequeños. O sea, le están enseñando a ser cabritos. Entonces enseñan a los niños a pegar patadas. Bueno, según ellos dicen que es defensa personal. Cuando el Señor ha dicho que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en lugar de enseñarle a ser ovejas, le están enseñando a ser cabritos. Entonces quizás los papás tampoco son muy ovejas, parece. A lo mejor tienen tendencia a ser cabritos. Entonces la oveja es un ser pacífico, se deja esquilar, se deja atar, incluso se deja sacrificar sin poner obstáculos, no ofrece resistencia. Entonces usted tiene que entender que alguien puede estar matando un cordero a 2 metros y nadie se entera, nadie se da cuenta que están matando un cordero. Y esto es muy diferente si están matando un gato, un perro, mucho más un cerdo. Por ejemplo, los cerdos hacen un escándalo. En los pueblitos, por ejemplo, en las montañas, cuando al cerdo lo matan, supongamos que lo matan a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, todo el pueblo oye su grito y dicen, va a haber chicharrón. En cambio, aunque vendieran carne de oveja, nadie se daría cuenta porque la oveja no grita. Entonces los cabritos tienen mal lenguaje. Si alguien mata a un cabrito se oye de lejos, en cambio si se mata una oveja a 2 metros nadie se da cuenta. Rara vez se oye gemir a un cabrito, solo gritan y gritan muy fuerte. El hombre carnal es más de lo que habla que lo que hace, promete y no cumple. Cuando ora solamente pide auxilio, pero no pide por otro, no pide por los que sufren, nada más está pidiendo auxilio. Y por supuesto nosotros también pedimos auxilio a Dios que nos ayude, pero hay personas que solamente gritan nada más yo, después yo, nada más yo y por último yo. Entonces siempre pidiendo auxilio, no gimen por otro, no interceden por otro, no adoran, no agradecen, solamente están buscando defectos y se convierten como en un fiscal espiritual. Y en la mayoría de los casos siguen reclamando sus derechos y poco y nada ayuda lo que dicen. Y el que ve un borrego dice, qué suéter, amén, me puede salir de aquí. Y el que ve un cabrito dice, qué buena funda de pistola me va a salir aquí. Qué buena funda para mi machete me va a salir aquí. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos habla de las ovejas y los cabritos y vemos que hay mucha diferencia espiritualmente. Y esto tiene una afinidad con la manera de vivir de muchas personas. Porque nosotros tenemos que examinar siempre nuestras convicciones y ver si vamos hacia adelante o vamos hacia atrás
o si estamos estancados. Tenemos que ser realistas con eso. Entonces, qué sorprendente es que el Señor haya escogido estos animales para ilustrar la vida del creyente, la vida del incrédulo. Entonces hemos visto que la oveja se deja esquilar, se deja atar, incluso sacrificar sin poner obstáculos. Con justa razón al Señor se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces yo no recuerdo en la palabra de Dios, cuando uno la estudia, cuántas veces el Señor levantó la voz. Solamente cuando Él veía injusticia. En una ocasión le dijo a los religiosos de aquel tiempo: generación de víbora. Pero por lo regular Él era una persona tranquila. Tenemos que saber también que las ovejas son muy, pero muy obedientes a su pastor, mientras que las cabras no, un rotundo no. Las cabras son totalmente desobedientes, no les gusta obedecer. Y esta es una diferencia abismal. Un cabrito, ¿no es cierto?, anda por todos los lugares. ¿Por qué? Porque no tiene pastor. La Biblia dice que hay un solo camino, no que haya muchos caminos. Entonces, muchos caminos sí pueden llevar a Roma, pero hay uno solo que lleva al cielo, y ese es Jesucristo nuestro Señor, porque Él dijo: yo soy el camino. Entonces, una persona que anda de aquí para allá nunca afirma su fe, jamás de los jamases. Y el diablo se encarga ahí de meterle ideas negativas en su mente. Entonces, un cabrito en la vida práctica prueba de toda doctrina, de toda enseñanza, porque anda de aquí para allá. Nunca examina todas esas cosas que le dicen y le enseñan. Nunca las examina con la Biblia. ¿Por qué? Porque come de todo. Y muchas veces dicen: esto lo hago para agradar a Dios, pero es una mentira. Amén. Entonces la oveja sabe alimentarse. Amén. El que es oveja sabe alimentarse. Una oveja come en un solo lugar y allí procura saciarse. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces la oveja no anda de un lado para otro. Y así debe ser el creyente, el cristiano verdadero. A la oveja le gusta comer el buen pasto, el pasto verde, con nutrientes. Allí a la oveja le gusta comer. Allí le gusta a la oveja ser alimentada, donde hay buen pasto. Allí está su deleite. Mientras que la cabra no. ¿Por qué? Porque come cualquier cosa, hasta basura come. Y esa es una diferencia también inmensamente grande. Las cabras andan de rama en rama y llegan a comer hasta los desperdicios. Entonces a las cabras no le importa mucho la calidad del alimento. La cabra, como va de un lado para otro, come de todo. Come cáscara, papeles, trapos viejos, muerde todo. No se alimenta bien y tampoco come en un solo lugar. Y si engorda, no es que esté gordo, sino que está hinchado. Y no es lo mismo estar gordo que hinchado. Entonces los cabritos van de un lado para otro, comen de todo, no se alimentan, y es una cosa terrible. Entonces creo que por esa razón el Señor puso este ejemplo. Entonces cuando las personas están lejos de Dios y no aman su congregación, no aman su iglesia, le da lo mismo cualquiera donde van. Se meten en una, después en otra, y así van de una en otra. Había un hombre que, por ejemplo, le gustaba ir de aquí para allá, por acá, y según él andaba sirviendo al Señor, porque él decía que Dios estaba en todo lugar, y por eso andaba de aquí para allá. Y cuando murió ese hermano, nadie fue a su velatorio. Entonces uno se pregunta qué pasó, y un pastor decía: es que yo creía que era tuyo, el otro decía: yo pensé que era tuyo, y el otro decía: yo pensé que era tuyo, y al final nadie fue, porque todos pensaban que era del otro. Entonces, si llevamos esta diferencia a la vida de la iglesia, notarás inmediatamente la diferencia entre quién es oveja y quién es cabra. Por eso decíamos que el pastor tiene que conocer su oficio y saber si está pastoreando ovejas o cabritos. Y la congregación también tiene que saber si hay más cabritos o ovejas. Bueno, el ideal es que hayan ovejas. Y nosotros también, como creyentes, tenemos que saber si tenemos más características de oveja o de cabrito. Entonces tenemos que saber que la oveja de Dios nunca están hambrientas, porque ellas comen en los terrenos de Dios y ya saben dónde está la comida, y la comida buena, y ahí van. Y sea este un templo pequeño, un templo grande, siempre tienen su lugar, ¿no es cierto?, donde ellos comen. Entonces una oveja conmueve con su lenguaje, no berrea, no grita, no ladra, no rebuzna, no aúlla. Nada de eso hace la oveja.
su balido, su voz es lastimoso y conmovedor. Las ovejas de Dios siempre tienen un lenguaje que conmueve, porque es la palabra de Dios la que sale de su boca, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra diferencia es que la oveja proporciona naturalmente lana y lo hacen de manera permanente y dejan que su pastor la esquile con naturalidad. Y su lana se usa para múltiples cosas buenas, como abrigo, telas, hilos, mientras que las cabras no dan lana en lo absoluto. Amén. Entonces usted como pastor tiene que saber que no se puede contar con lana cuando el rebaño es de puros cabritos. Amén. Tienen que ser ovejas. Entonces la oveja no toma agua en corriente, sino en aguas tranquilas, en un remanso. Allí toma agua. Entonces cuando una oveja respira tranquilidad, respira paz. Entonces a la oveja no le gusta el agua sucia. A ella le gusta el agua totalmente cristalina. ¿Por qué? Porque la oveja es selectiva. Si usted le pone agua sucia, ella no la toma, porque a ella le gusta el agua limpia, cristalina, pura. Mientras que la cabra, no, ella toma agua sucia, agua cochina. Amén, porque no le interesa la diferencia entre el agua cristalina y el agua turbia. A la oveja le gusta andar en manada, en grupo. Ella ama su rebaño y se siente cómoda y a gusto en ese grupo, en ese redil. Mientras que la cabra no, porque la cabra es muy inquieta, le gusta andar sola, fuera del grupo, saltando de rama en rama, de un lugar a otro. Y es capaz, escúcheme bien, de acabar con todo su paso. ¿Sabe por qué? Porque es destructiva y destruye todo a su alrededor, porque la cabra es destructiva. Entonces, la oveja, en cambio, no tiene problema con compartir el alimento, el pasto, porque es caritativa, es generosa, se siente bien compartiendo con otro el alimento, porque sabe que allí le dan buen pasto y que alcanza para todo. Mientras que la cabra no, amén, porque es egoísta, no le gusta dar, no quiere que las nuevas y débiles coman. Ahora, en la parte espiritual, hay que aclarar que los pastores pastorean ovejas, amén, porque a veces hay en congregaciones donde están diciendo, ¿y por qué el pastor no va tras la oveja perdida? Pero a lo mejor la oveja perdida no es oveja, a lo mejor es cabrito, amén, y cabrito rebelde. Entonces, por eso hay que aclarar a los pastores y a las congregaciones que los pastores pastorean ovejas, no cabritos, amén. Entonces, pero sí hay que saber esto, que siempre, o casi siempre, en los rebaños pastorales, siempre va a haber algún infiltrado, amén, algún cabrito, o varios cabritos. Pero la Biblia dice que por sus frutos serán conocidos. De esta manera sabremos si somos oveja o cabrito. Y de esta manera sabremos por su comportamiento si tenemos al frente o al lado una oveja o un cabrito. Amén. Entonces vamos entendiendo, las ovejas son muy, pero muy obedientes a su pastor. Y este es un tema sumamente importante, porque a Dios le agrada mucho la obediencia. Por eso Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces usted examínese, ¿usted es obediente a su pastor? ¿Tiene características de oveja o tiene características de cabrito? Si usted es obediente, a menos usted tiene características, ¿no es cierto?, de oveja, y si no, de cabrito. Entonces la oveja siempre va a obedecer a su pastor, mientras que las cabras no, porque las cabras son extremadamente desobedientes. A las cabras o los cabritos no les gusta obedecer y se resisten a las órdenes de su pastor, y su terquedad siempre es manifiesta y conocida. Entonces, si en la congregación hay alguien que es desobediente y no se sujeta a su pastor, ese es un comportamiento de cabrita. Amén. Y cuando alguien es obediente, sumiso, ese es un comportamiento de oveja. Por eso dice el texto que el Señor apartará a las ovejas de los cabritos. En Mateo 25, verso 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces quiero que traten de imaginar esta escena.
estar delante del Señor y que nos diga, vengan, entren al reino. Menciona la Biblia, ¿no es cierto?, entonces que llegará el día en que el Señor va a separar, ¿no es cierto?, como lo hacen los pastores, va a separar las ovejas de las cabras, marcando una gran diferencia entre ambas. Pero muchos se preguntan, ¿por qué esa diferencia entre oveja y cabra? ¿No es acaso Jesús el buen pastor? Sí, Él es el buen pastor, pero es pastor de ovejas, no de cabras. Amén. Y no de cabras rebeldes, más encima, como hemos dicho. Entonces las cabras pueden levantarse sobre sus miembros posteriores para alcanzar la vegetación más alta. ¿Por qué? Porque son muy ágiles, independientes, aparte que son muy curiosas. Y pueden, escúchenme bien esta parte, ellas pueden sobrevivir en libertad perfectamente, adaptándose al medio sin la necesidad de un pastor. Amén. Esa es la característica que tienen los cabritos. Las ovejas, en cambio, tienen un instinto gregario. Ellos tienen mentalidad de grupo. Una oveja separada de su rebaño estará muy agitada, muy nerviosa, pudiendo a consecuencia de eso llegar hasta morir. ¿Y sabe por qué? Porque ellos entienden la necesidad de un pastor. Y de ahí está la parábola de las 100 ovejas. Entonces, una característica que distingue a las ovejas de las cabras es el pelaje. Las ovejas tienen un manto que les recubre su cuerpo. Y este manto representa la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Este manto es sensible y puede llegar a perderlo en cualquier momento. Del mismo modo que ocurre con la presencia de Dios, si no lo cuidamos, podemos llegar a perderla con facilidad. Entonces las ovejas, hemos dicho también que no tienen cuernos, porque no le hace falta, porque no son peleadoras, ¿ya? Y de esa manera no pueden herirse entre sí. En cambio las cabras sí tienen cuernos. Y ellas necesitan de esos cuernos. ¿Por qué? Porque son peleadoras y están acostumbradas a herirse entre ellas mismas por medio de esos cuernos. Entonces las ovejas, escúcheme bien ahora esto, ellas permiten que su pastor unja su cabeza con aceite. Ahora usted verá cuando hace el llamado el pastor a que vengan hacia adelante. No todos pasan. Los que pasan son las ovejas. Los cabritos se quedan ahí. El Salmo 23, verso 5 dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces la oveja se deja ungir por su pastor porque sabe que esto es provechoso para su vida. Y esto le sirve para repeler los insectos, los mosquitos y así también para que sus heridas sean sanadas. Entonces las ovejas se dejan ungir por su pastor porque ellas saben que el pastor quiere lo mejor para ellas, mientras que las cabras no, ellas no se dejan ungir, no dejan que se le aplique el aceite porque ellas piensan que el pastor les quiere hacer daño, algo malo, aunque eso no es así. Entonces las cabras también huelen mal, tienen un tufo terrible. Un cabrito se huele a muchos metros, a larga distancia, lo contrario de las ovejas. Entonces, la buena fama es como el buen ungüento, dice la Biblia. Y así una mala persona, tarde o temprano, se hace de mala fama. El hombre que frecuenta lugares indebidos huele mal, aunque se bañe 3 veces al día. Aún así, huele mal. Al que le gusta el alcohol, ¿no es cierto?, la droga, la vida mundana, amén, con más razón va a oler mal. Los cabritos no solo están listos para hacer daño, sino que huelen mal. Entonces un hombre que tiene malas costumbres, que no paga su deuda, huele mal. Un hombre o una mujer que no se sujeta, que anda de aquí para allá, huele mal. Y nadie puede confiar en una persona así porque es inestable y aparte que huele mal. Así que una vez expuesto muy brevemente este tema de algunos hábitos y diferencias que existen entre las cabras y las ovejas, creo que sería muy bueno considerar espiritualmente hablando si somos ovejas o cabritos. Y para ello debemos evaluar nuestra vida con toda honestidad, evaluar nuestro comportamiento en cuanto a nuestra relación y sujeción a nuestro gran y buen pastor, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos definitivamente que Dios no se equivocó al colocarnos este claro ejemplo de la oveja y los cabritos, porque a través de esta representación Dios nos enseña la manera en que como los hijos de Dios debemos conducirnos y ser. Entonces la oveja nos muestra templanza, sujeción, unidad,
y sobre todo dependencia, las cualidades más necesarias para caminar en el Evangelio. La templanza, para evitar caer en pleito y en contienda. La sujeción denota humildad y obediencia. La unidad refleja hermandad dentro del cuerpo de Cristo, y la dependencia del Padre refleja confianza. Entonces, al considerar el cabrito dentro del ministerio, pensemos en aquella persona que causa división y pleitea con los hermanos, pelea con los hermanos y no hace nada para ayudar a los demás. Este tipo de persona no tiene un alimento espiritual saludable, sino que se alimenta de cualquier cosa, de cualquier tipo de enseñanza, y no es fiel al ministerio, ni a Dios, ni a la voz de su pastor, y prefiere andar en su propia opinión, siempre causando problemas, lamentablemente. Entonces, lamentablemente, este tipo de personas se consideran cabritos, los cuales dice la palabra que el Señor los va a separar, y los va a separar a su izquierda, y serán arrojados, lamentablemente, a condenación eterna. Entonces, lo más recomendable es que hoy día escuche la palabra, abra su corazón, y esta palabra pueda llegar a su vida y pueda cambiar, porque la palabra tiene ese poder. Amén. Entonces, examinémonos el día de hoy, y porque hoy día es tiempo de decidir si somos cabritos o somos rebaño de las ovejas del Señor. Para terminar, en Juan capítulo 10, versos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si tú estás en una congregación, en una iglesia, es importante que sepas que allí se necesitan ovejas y no cabritos. Y pueda decir hoy día, junto conmigo, como oveja, Jehová es mi pastor. Amén. Y entender que necesitamos un comportamiento de oveja y no de cabrito. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy bien, este ha sido el estudio que hemos podido hacer en esta oportunidad, en esta ocasión. Yo le doy gracias por su atención y también le pido su ayuda, que usted me pueda ahí colaborar con este canal, suscribiéndose, apretando ahí donde dice suscribirse, apretando la campanita, dándole un like y comentándole a sus amigos, familiares y hermanos acerca de este canal, donde hay estudios de la palabra, donde todos pueden aprender de ella gratuitamente. Así que el Señor les bendiga, les guarde, y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Amén.